Hoy vamos a analizar un caso aterrador que te dejará impactado. Así que mira este video hasta el final. En la fresca mañana del 28 de noviembre de 2020, un grupo de trabajadores municipales realizaba sus tareas rutinarias, sin saber que su día tomaría un giro aterrador. Lo que en un principio parecía ser un maniquí abandonado, resultó ser algo mucho más inquietante. El cuerpo sin vida de una joven tendido en el suelo. La escena era escalofriante. El cuerpo de la mujer estaba completamente desnudo, a plena vista junto a la carretera. El supervisor, reconociendo la gravedad de la situación, no perdió tiempo y llamó al 911. Los servicios de emergencia llegaron rápidamente, pero lo que encontraron distaba mucho de ser una escena del crimen ordinaria. El cuerpo había sido dejado al aire libre, sin ningún intento aparente de ocultarlo o encubrirlo. No había ropa, ni pertenencias personales, ni ningún tipo de identificación. Nada que diera una pista sobre quién era esta joven o cómo había llegado allí. A medida que los investigadores trabajaban para identificar a la víctima, el caso comenzó a tomar forma. Pronto supieron su nombre: Alexis Sharkey. Queridos espectadores, tenemos las mejores historias de crímenes en nuestro canal. Para no perdérselas, asegúrense de suscribirse y, por favor, denle me gusta al video. Hoy exploraremos un caso criminal real y examinaremos las pruebas y fotografías de una mujer llamada Alexis Sharkey, nacida el 25 de enero de 1994 en Warren, Pensilvania. Desde el principio, parecía destinada al éxito. Nacida de Michael y Stacy, unos padres amorosos y solidarios, Alexis creció en una familia muy unida que incluía a sus dos hermanas. Su crianza estuvo llena de calidez, estímulo y una sólida base de valores que la prepararon para los desafíos de la vida. Sus padres solían comentar cómo Alexis mostraba cualidades que inevitablemente la llevarían al éxito. Un encanto innato, inteligencia y una personalidad deslumbrante que podía iluminar cualquier habitación. Alexis no solo era hermosa, era magnética, el tipo de persona que todos querían tener como amiga y cuya compañía deseaban. Más allá de su personalidad radiante, Alexis tenía un talento académico excepcional. Su mente analítica y su sed de conocimiento la distinguían de sus compañeros. Tenía una curiosidad insaciable por el mundo, y sus padres la describían como alguien que estaba adicta al aprendizaje. Después de varios años de excelentes resultados académicos, Alexis se graduó de la Universidad de Pittsburgh en 2016, con una especialización en biología y una doble concentración en nutrición y psicología. Este logro académico fue un testimonio de su determinación e inteligencia, marcándola como alguien que no solo estaba destinada al éxito, sino también dispuesta a trabajar incansablemente para alcanzar sus metas. Con aspiraciones de asistir a la escuela de medicina, Alexis parecía tener su vida cuidadosamente planeada. Después de años de rigurosidad académica, decidió tomarse un merecido año sabático antes de continuar con su carrera médica. Emprendió un viaje de autodescubrimiento y aventura, viajando a nuevos lugares y absorbiendo experiencias que moldearían su perspectiva de la vida. Para mantenerse durante este periodo, Alexis trabajó como camarera. Su impresionante apariencia y personalidad vivaz la hicieron muy popular entre los clientes, especialmente entre los grupos de hombres que frecuentaban el bar para ver deportes. Su carisma natural, combinado con su fuerte ética laboral, la hizo excepcionalmente exitosa en ese trabajo. En poco tiempo, formó un círculo de amigos y conocidos y comenzó a dominar esta emocionante etapa de su vida. A mediados de 2017, Alexis anunció con alegría su compromiso, un hito que marcó un momento de esperanza y entusiasmo por su futuro. Sin embargo, la felicidad fue efímera. A pesar de las promesas iniciales de la relación, esta llegó a un final abrupto y doloroso, dejando a Alexis con el corazón roto y emocionalmente destrozada. Durante semanas, luchó con oleadas de tristeza e incertidumbre sobre su futuro. Afortunadamente, Alexis no estaba sola en su lucha. Encontró consuelo y fuerza en el apoyo inquebrantable de sus amigos, quienes se unieron a ella durante este tiempo tumultuoso. Su aliento constante y comprensión
desempeñaron un papel fundamental en ayudar a Alexis a navegar la tormenta emocional y comenzar su recuperación. Poco tiempo después, un nuevo capítulo comenzó a desarrollarse en la vida de Alexis, uno que traería tanto emoción como complejidad. Fue durante sus turnos en el bar donde trabajaba que conoció a Tom Sharkey, un cliente habitual cuya personalidad magnética captó de inmediato su atención. Tom, un hombre de poco más de 40 años, irradiaba un encanto carismático que lo hacía destacar. Su extensa experiencia como consultor en la industria petrolera añadía un aire de misterio y sofisticación que Alexis no pudo resistir. A pesar de la considerable diferencia de edad, Alexis tenía poco más de 20 años en ese momento, surgió entre ellos una conexión innegable. La personalidad arrolladora de Tom, junto con sus experiencias de vida, cautivaron a Alexis, y su relación creció rápidamente hasta convertirse en algo significativo y profundo. Decidida a asegurar un mejor futuro para sí misma, Alexis continuó trabajando en múltiples empleos, soportando largas jornadas y un horario agotador. Sin embargo, el ritmo implacable de su vida comenzó a afectar su bienestar. Anhelaba un estilo de vida que le ofreciera mayor libertad, seguridad financiera y realización personal. Fue durante este tiempo que descubrió el mundo del marketing multinivel, MLM, que parecía ofrecerle la oportunidad que tanto había buscado. Entusiasta por seguir este nuevo camino, Alexis se unió a una empresa de MLM especializada en productos de belleza y bienestar. Gracias a su carisma natural, su capacidad para conectar con las personas y su inquebrantable determinación, comenzó a prosperar rápidamente en su nuevo emprendimiento. En tan solo un mes, tomó la audaz decisión de dejar su trabajo en el bar y dedicarse por completo a su negocio de MLM. Su arduo trabajo y dedicación dieron frutos más allá de sus sueños más ambiciosos. Alexis ascendió rápidamente en la organización, ganándose reconocimientos y alcanzando el prestigioso título de directora ejecutiva. Para ese entonces, sus ingresos mensuales superaban los asombrosos $34,000, un testimonio de su incansable empeño y agudeza empresarial. El éxito profesional de Alexis fue complementado por su creciente presencia en las redes sociales. Alexis estaba construyendo un gran número de seguidores en Instagram, donde su contenido estaba cuidadosamente diseñado para atraer la atención e inspirar a otros. Sus publicaciones, a menudo protagonizadas por eventos glamorosos, escenarios lujosos y momentos de celebración, estaban meticulosamente planeadas para transmitir un estilo de vida de éxito y abundancia. Brindis con champán, fiestas en yates y viajes exóticos no eran simples indulgencias para Alexis. Eran herramientas estratégicas que reforzaban el atractivo de su marca y negocio. Para el año 2019, se había consolidado como una figura prominente en el mundo del MLM y había ganado una considerable base de seguidores en las redes sociales. Aunque a menudo era etiquetada como una influencer, Alexis prefería verse a sí misma como una empresaria que había trabajado sin descanso para alcanzar el éxito. A medida que la vida profesional de Alexis prosperaba, su vida personal también parecía florecer. Su relación con Tom se había profundizado y la pareja parecía genuinamente feliz. Ambos compartían un amor por la aventura y una disposición para abrazar el cambio, lo que los llevó a tomar una decisión significativa en agosto de 2019. Dejarían Texas y se mudarían a Colorado. La mudanza simbolizaba un nuevo comienzo, una oportunidad para explorar juntos nuevas experiencias y oportunidades. Sin embargo, por razones que solo ellos conocían, su estancia en Colorado fue breve. Antes de regresar a Texas, Alexis y Tom emprendieron un inolvidable viaje por carretera a través de los impresionantes paisajes de Colorado, Nuevo México, Arizona y Utah. El viaje fue más que un simple descanso personal. Fue una oportunidad para que Alexis creara contenido cautivador para redes sociales, documentando sus travesías y compartiendo sus aventuras con su creciente audiencia. Pasaron varios meses y, en diciembre de 2019, Alexis y Tom consolidaron su compromiso mutuo al casarse en una ceremonia civil en un juzgado de Colorado. Para enero de 2020, ya habían regresado a Texas y se habían establecido en Houston, listos para construir una vida juntos.
Por un tiempo, parecía que sus sueños comenzaban a materializarse. Sin embargo, el mundo pronto fue sacudido cuando surgió la pandemia, alterando la vida tal como todos la conocían. Para Alexis, la crisis global fue una interrupción sísmica. Los confinamientos y restricciones pusieron fin abruptamente al estilo de vida que había prosperado anteriormente. Al no poder viajar libremente, reclutar para su negocio de MLM ni vender sus productos con la misma facilidad, Alexis se vio obligada a enfrentar una nueva y dura realidad. Decidida a adaptarse y superar los obstáculos, Alexis recurrió a una nueva plataforma para sostener su negocio y mantenerse conectada con su audiencia. TikTok se convirtió en su escenario virtual, permitiéndole interactuar con sus seguidores a través de una combinación de promociones de productos, anécdotas personales y contenido entretenido. Sus videos mostraban una mezcla de atuendos glamorosos, bebidas creativas y destellos de su vida diaria, ofreciendo una sensación de escape e inspiración a su audiencia. Este giro estratégico no solo le permitió a Alexis mantener sus ingresos, sino que también la ayudó a ampliar su alcance durante un periodo increíblemente desafiante. Sin embargo, en noviembre de ese año, la vida de Alexis dio un giro dramático. A principios de mes, emprendió un viaje con una amiga cercana a Marfa, Texas, un pequeño pueblo conocido por su encanto artístico y sus misteriosas luces. El viaje parecía ser un breve descanso, pero fue seguido por una aventura aún más sorprendente. Un viaje a Tulum, México, con un grupo de amigos. Quien notablemente estuvo ausente de esta escapada fue su esposo, Tom, un hecho que no pasó desapercibido para quienes conocían su relación. Esta fue la primera vez que Alexis realizaba un viaje sin él desde que se habían casado, una decisión que generó preguntas y especulaciones dentro de su círculo más cercano. Mientras estaba en Tulum, Alexis parecía radiante y despreocupada, publicando actualizaciones frecuentes en línea. Compartía fotos soleadas de las pintorescas playas, calles coloridas y animadas reuniones con amigos. Entre estas publicaciones había una declaración particularmente audaz. Expresó su amor por Tulum y declaró que podía imaginarse viviendo allí algún día. Este sentimiento, aunque aparentemente inocente, insinuaba posibles cambios en su vida personal y sus prioridades. Los amigos que vieron sus publicaciones no pudieron evitar preguntarse si había más detrás de su declaración de lo que parecía. Cuando se acercaba el Día de Acción de Gracias, regresó a casa y su comportamiento comenzó a cambiar sutilmente, lo que causó una inquietud silenciosa entre su familia. Aunque mantenía una comunicación regular con ellos, hubo momentos en los que parecía distante. Cuando les dijo que no regresaría a Pensilvania para las festividades, fue una decepción para su madre, quien había estado esperando con ansias ese tiempo juntas. Alexis tranquilizó a su familia diciendo que los visitaría para Navidad, una promesa que trajo algo de consuelo. El Día de Acción de Gracias, el 26 de noviembre de 2020, Alexis envió breves mensajes a su madre, deseándole felices fiestas. Cuando su madre sugirió hacer una llamada telefónica, Alexis se negó, citando una agenda ocupada. Esto fue inusual, ya que Alexis normalmente era muy atenta con su familia. Esa noche, Alexis publicó fotos de su cena de Acción de Gracias en redes sociales, revelando que estaba celebrando con su amiga Tania y no con su esposo. Las fotos mostraban una comida acogedora y festiva, pero la ausencia de Tom en la celebración era evidente. Más tarde esa noche, justo antes de la medianoche, otra amiga llegó para recoger a Alexis y salir a un bar local. Ambas estuvieron fuera hasta aproximadamente las 3 de la mañana. A esa hora tan avanzada, Alexis le envió un mensaje de texto a Tania, preguntándole si podía recoger algunas pertenencias que había dejado en su casa. Desafortunadamente, Tania ya estaba dormida y no vio el mensaje hasta la mañana siguiente. Al día siguiente, Alexis desapareció, sin dejar rastro. Su ausencia fue inmediatamente alarmante para quienes conocían su rutina. El 27 de noviembre, Viernes Negro, era un día significativo para Alexis en el ámbito profesional. Solía pasar el día promoviendo activamente ofertas especiales e interactuando con su audiencia en línea.
ya que era un pilar fundamental de su estrategia de negocios. Sin embargo, ese día, Alexis permaneció completamente en silencio en redes sociales. Para alguien que documentaba meticulosamente su vida y dependía en gran medida de su presencia en línea para ganarse la vida, este silencio inusual generó conmoción entre su círculo de amigos y seguidores. El último contacto conocido que Alexis tuvo con alguien ocurrió aproximadamente a las 6:30 de esa mañana. Después de eso, su teléfono se quedó en silencio. Más tarde ese día, Tom envió un mensaje de texto a John, el novio de una de las amigas cercanas de Alexis. En el mensaje, Tom preguntaba si John había sabido algo de Alexis, explicando que no la había visto ni hablado con ella desde hacía un tiempo. Alarmado por esta revelación, John comenzó a contactar a otras personas en un intento de encontrarla. A pesar de sus esfuerzos, nadie tenía información sobre su paradero. Para una mujer que rara vez estaba sin su teléfono y era conocida por su constante comunicación, su completa falta de contacto fue profundamente inquietante. John decidió llamar directamente a Tom para hablar sobre la situación, y los dos hombres conversaron durante aproximadamente 45 minutos. Durante esta conversación, Tom reveló que Alexis estaba desaparecida. Afirmó que la noche anterior habían tenido una discusión y que ella se había ido después. Sin embargo, a medida que la conversación avanzaba, John comenzó a notar inconsistencias evidentes en el relato de Tom. La versión de los hechos de Tom parecía cambiar repetidamente, lo que generó señales de alerta importantes. En un momento, Tom negó que hubiera habido una discusión, contradiciendo su declaración anterior y modificando otros detalles clave de la historia. Primero, Tom afirmó que Alexis había salido de su casa descalza. Más tarde, contradijo esto diciendo que ella llevaba zapatillas deportivas. También ofreció explicaciones contradictorias sobre cómo se había marchado. En una versión, dijo que Alexis había trepado la cerca que rodeaba su propiedad. En otra, mencionó que ella se había subido a un automóvil negro que la esperaba afuera. Alternativamente, sugirió que pudo haberse ido caminando. Sus contradicciones también incluían si Alexis se había llevado o no su teléfono móvil al marcharse. Estas narrativas contradictorias creaban más confusión que claridad. Finalmente, Tom dejó de contar diferentes versiones de los hechos. Le dijo a John que había usado una aplicación para rastrear a Alexis y al automóvil negro en el que creía que ella se había ido. Según Tom, intentó seguir el vehículo pero perdió la señal del teléfono durante la persecución. Afirmó que se detuvo en una gasolinera sin saber qué hacer a continuación y se quedó allí durante 2 horas. Después, comenzó a llamar a las amigas de Alexis, preguntando si alguna la había visto o recogido. A pesar de sus explicaciones, la situación seguía siendo turbia y sus acciones hicieron poco por aclarar lo que había sucedido con Alexis. Mientras tanto, Alexis no había publicado nada en redes sociales en más de 12 horas. Incluso en situaciones en las que no podía asistir a un evento planeado, Alexis siempre notificaba a sus amigos o seguidores. Este silencio era sumamente inusual. A medida que la preocupación aumentaba, Tanya, una de las amigas más cercanas de Alexis, se volvió cada vez más frenética. Llamó y envió mensajes a Alexis repetidamente, su preocupación intensificándose con cada intento sin respuesta. Cuando Alexis no respondió, la alarma de Tanya creció. Decidida a encontrar respuestas, decidió visitar la casa de Tom y Alexis. Al llegar, tocó el timbre repetidamente, golpeó con fuerza y hasta intentó llamar a sus teléfonos desde afuera de la casa. El silencio era ensordecedor. La vivienda parecía completamente vacía, sin señales de vida en su interior. Inicialmente, Tanya dudaba en involucrar a la familia de Alexis, temerosa de causar una alarma innecesaria, especialmente si Alexis simplemente necesitaba tiempo para calmarse después de una discusión con Tom. Pero a medida que las horas se alargaban en un día angustiante, la inquietud de Tanya se volvió insoportable. Finalmente, decidió llamar a la madre de Alexis, Stacy, con la esperanza de recibir algún consejo. Para sorpresa de Tanya,
Stacy ya sabía sobre la desaparición de Alexis. Según Stacy, Tom la había contactado anteriormente, explicándole que él y Alexis habían discutido y que ella se había marchado después. La reacción tranquila de Stacy desconcertó a Tanya, ya que le parecía extraño que una madre se mantuviera tan serena ante semejantes circunstancias. Mientras tanto, el comportamiento de Tom se volvía cada vez más peculiar. Continuaba contactando a las amigas de Alexis, preguntando si alguien la había visto o si la había recogido en un auto negro. Cada amiga negó rotundamente saber dónde estaba, pero Tom persistía con sus preguntas, su desesperación evidente. Para la tarde del 28 de noviembre de 2020, Alexis llevaba desaparecida más de 24 horas. Sus amigas, frustradas por la falta de acción y profundamente preocupadas por su seguridad, decidieron tomar el asunto en sus propias manos. Acudieron a la policía y presentaron un informe de persona desaparecida, un paso crucial que, sorprendentemente, no fue iniciado por el propio Tom. Una vez que el informe fue presentado oficialmente, se notificó a Tom, pero su respuesta hizo poco por tranquilizar a las amigas cada vez más angustiadas de Alexis. Poco después de presentarse el informe, las amigas de Alexis recurrieron a las redes sociales en un intento desesperado por encontrarla. Publicaciones inundaron plataformas como Instagram y Facebook, con fotos de Alexis acompañadas de mensajes urgentes. ¿La has visto? Las publicaciones detallaban sus últimos movimientos conocidos y pedían a cualquier persona con información que se presentara. La esperanza era que alguien, en algún lugar, pudiera tener la clave para desentrañar el misterio de su repentina desaparición. Mientras los amigos y familiares de Alexis trabajaban incansablemente para localizarla, se produjo un escalofriante descubrimiento del que aún no tenían conocimiento. En la mañana del 28 de noviembre de 2020, un grupo de trabajadores municipales que realizaba tareas rutinarias de mantenimiento a lo largo de Red Howe Lane, una carretera apartada a unos 27 kilómetros del centro de Houston, se topó con algo que cambiaría todo. A primera vista, los trabajadores notaron lo que parecía ser un maniquí tirado junto a la carretera. Suponiendo que se trataba de basura abandonada, inicialmente pasaron de largo sin detenerse. Sin embargo, una sensación persistente los impulsó a regresar para mirar más de cerca. A medida que se acercaban al objeto, la suposición inicial de los trabajadores se desmoronó rápidamente. Lo que pensaban que era un maniquí era, en realidad, el cuerpo sin vida de una joven. La escena era profundamente perturbadora. El cuerpo estaba completamente desnudo, tendido en el suelo. A pesar de estar al borde de una carretera, el cuerpo se veía sorprendentemente limpio, libre de la suciedad y los escombros que cabría esperar en una zona así. Los trabajadores se dieron cuenta de la gravedad del hallazgo cuando notaron detalles naturales en los pies, incluyendo los dedos separados, algo que no puede encontrarse en un maniquí. Conmocionados y sin saber qué hacer a continuación, los trabajadores llamaron de inmediato a su supervisor al lugar. Tras una breve inspección del cuerpo, el supervisor no perdió tiempo en contactar con el 911. Cuando llegaron los primeros socorristas, se enfrentaron a una escena que desafiaba todas las expectativas habituales de un lugar del crimen. El cuerpo yacía completamente a la vista, sin ningún intento aparente de ocultarlo. Esta falta de encubrimiento era inusual y profundamente inquietante, dejando a los investigadores desconcertados respecto a las intenciones y motivos del autor. Sin ropa, sin identificación ni posesiones personales junto al cuerpo, los investigadores enfrentaban una ardua tarea para reconstruir los acontecimientos que condujeron al trágico destino de esta joven. La policía comenzó el difícil proceso de identificar el cuerpo y se puso en contacto con Tom, el esposo de Alexis, como parte de la investigación. Cuando le presentaron el cuerpo, Tom lo identificó sin dudar. Era Alexis. La devastadora confirmación sacudió a su familia y amigos, quienes fueron informados poco después. El dolor fue inmediato y abrumador, y las preguntas sin respuesta sobre la muerte de Alexis solo profundizaron su tristeza. Inicialmente, las autoridades no trataron el caso como un homicidio. Un examen preliminar del cuerpo no reveló señales visibles de trauma físico.
No había cortes, moretones ni heridas que sugirieran juego sucio. La ausencia de estos indicios complicó la investigación y dejó a los agentes del orden con más preguntas que respuestas. Mientras tanto, el tono en las redes sociales cambió drásticamente a medida que se difundía la noticia de la muerte de Alexis. Lo que inicialmente había sido una avalancha de esperanza y súplicas por su regreso, seguro, se transformó rápidamente en una oleada de conmovedores homenajes y condolencias. Amigos, seguidores y desconocidos inundaron las plataformas con mensajes de duelo y recuerdos compartidos de Alexis. Sin embargo, como suele ocurrir en la era digital, el lado oscuro de las redes sociales pronto salió a la luz. La especulación sobre las circunstancias de la muerte de Alexis se descontroló. Teorías infundadas y narrativas conspirativas comenzaron a dominar las discusiones en línea, desde acusaciones de asesinato hasta afirmaciones sin fundamento sobre la implicación de sustancias prohibidas. A medida que aumentaba la cobertura mediática del caso, las autoridades comenzaron a proporcionar actualizaciones periódicas al público. La policía reveló que no había señales inmediatas de lucha en el lugar donde se encontró el cuerpo de Alexis y confirmó que todavía estaban trabajando para determinar la causa de la muerte. Esta falta de respuestas definitivas dejó un vacío de información que rápidamente fue ocupado por conjeturas y especulaciones. El incesante torbellino de rumores generó una presión adicional sobre los investigadores y sobre la familia y amigos en duelo de Alexis, quienes se vieron obligados a soportar el escrutinio público en uno de los momentos más vulnerables de sus vidas. En su búsqueda por descubrir la verdad, los investigadores realizaron extensas entrevistas con la familia, amigos y conocidos de Alexis. Aunque ninguno de ellos fue tratado como sospechoso, la policía estaba decidida a entender cada aspecto de la vida de Alexis. Una y otra vez, quienes la conocían describieron a Alexis como una persona vibrante y optimista, alguien profundamente comprometida con sus relaciones y sus ambiciones profesionales. La sugerencia de que Alexis podría haberse quitado la vida fue rechazada vehementemente por quienes estaban más cerca de ella. Sus padres, en particular, fueron categóricos al afirmar que el suicidio estaba totalmente descartado. Señalaron que la personalidad de Alexis y sus planes recientes para el futuro hacían que tal escenario fuera impensable. Durante estas entrevistas, comenzaron a surgir detalles nuevos e inquietantes sobre la vida personal de Alexis. Una amiga cercana que la había acompañado en el viaje por carretera a Marfa, Texas, reveló que Alexis le había confiado información preocupante sobre su matrimonio con Tom. Aunque sus publicaciones en redes sociales mostraban una relación idílica, la realidad era muy diferente. Según la amiga, Alexis había descrito su matrimonio como terrible y confesado que temía por su seguridad. Estas escalofriantes confesiones pintaban un panorama muy distinto de su vida. La amiga también reveló que Alexis había estado planeando divorciarse de Tom. Ya habían comenzado a separar sus finanzas, dividir los bienes y habían consultado con un abogado que había preparado los papeles del divorcio, los cuales estaban listos para ser firmados. Más información surgió de otra amiga que había acompañado a Alexis en su reciente viaje a Tulum, México. Esta amiga contó que durante el viaje, Alexis se había acercado mucho a un DJ de Houston llamado Sebastián. La naturaleza de su relación no estaba del todo clara. Algunos amigos sugerían que podía haber sido romántica, mientras que otros insistían en que era puramente platónica. Aún así, era evidente que Alexis y Sebastián compartían un vínculo fuerte. Incluso él fue quien la recogió después de su salida nocturna hasta las 3 de la mañana. Los amigos notaron que Alexis hablaba con cariño de Sebastián, describiéndolo como alguien que la hacía sentir apoyada durante una etapa tumultuosa de su vida. A pesar de estas revelaciones, los investigadores tuvieron dificultades para establecer un motivo claro por el cual alguien querría hacerle daño a Alexis. Su escepticismo se vio aún más alimentado por las flagrantes inconsistencias en las declaraciones de Tom sobre la noche en que Alexis desapareció. Desde el principio, sus explicaciones estuvieron plagadas de contradicciones. Inicialmente afirmó que Alexis salió furiosa de la casa descalza, para luego declarar que llevaba zapatillas deportivas. Sugirió que ella había trepado la cerca para marcharse.
pero también mencionó la posibilidad de que se hubiera subido a un coche negro o que se hubiera ido caminando. Estas narrativas contradictorias generaron serias dudas sobre su credibilidad y aumentaron las sospechas en torno a él. Sumando al carácter desconcertante del caso, el clima en Houston la noche en que Alexis desapareció era particularmente frío y lluvioso. A sus amigos les resultaba casi imposible creer que ella hubiera salido de casa sin abrigo, y mucho menos descalza, en tales condiciones. Alexis era conocida por su meticulosidad y sentido práctico, por lo que era poco probable que saliera sin contactar a alguien para pedir ayuda. La mayoría de sus amigos vivían cerca, y no tenía lógica que no se comunicara con ellos si realmente necesitaba ayuda. Mientras la investigación continuaba, la influencia omnipresente de las redes sociales se convirtió en un arma de doble filo. Si bien ayudaron a difundir el caso de Alexis, también se transformaron en un caldo de cultivo para la desinformación. Tom, en particular, enfrentó un escrutinio intenso en línea. Afirmó estar recibiendo amenazas de muerte de parte de desconocidos, lo que añadió otra capa de tensión a una situación ya tensa. A todos los que conocían a Alexis se les pidió ejercer cautela con su actividad en redes sociales. Se animó a amigos y familiares a limitar lo que publicaban en línea o, mejor aún, a evitar por completo las redes sociales. Aunque no existían pruebas concretas que implicaran a Tom en alguna irregularidad, cada nueva versión que daba parecía invitar a un mayor escrutinio. En una entrevista privada con los medios, Tom describió la última vez que supuestamente vio a Alexis. La vi salir de casa. Creo que estaba ebria. Traté de convencerla de que no condujera, pero no me escuchó. Debió haber manejado esa noche. Era una persona muy deprimida. Constantemente tenía que levantarle el ánimo cuando se sentía mal. Esta era ya la tercera vez que Tom modificaba su relato sobre los eventos de la noche en que Alexis desapareció. Los amigos y familiares de Alexis, ya sumidos en el duelo y bajo una enorme presión, no estaban dispuestos a permitir que su reputación fuera manchada. En respuesta a la entrevista de Tom, comenzaron a hablar, concediendo sus propias entrevistas y ofreciendo una perspectiva marcadamente diferente. Describieron a Alexis como una persona vibrante, alegre, alguien que estaba lejos de estar deprimida. Según ellos, Alexis tenía un optimismo inquebrantable, una genuina apreciación por la vida y una habilidad única para ver lo mejor en los demás. El 19 de enero de 2021, se produjo un avance en la investigación. Los patólogos publicaron sus hallazgos, concluyendo que Alexis había muerto como resultado de estrangulamiento. Con esta revelación, su caso fue oficialmente clasificado como homicidio. La noticia puso fin a gran parte de la especulación y teorías conspirativas en línea, confirmando lo que los allegados de Alexis habían sospechado desde el principio, que había sido asesinada. Las circunstancias que rodeaban su muerte eran estremecedoras. El informe del patólogo solo aumentó la sospecha pública, particularmente hacia Tom. En las redes sociales, la gente lo acusaba abiertamente de ser el responsable de la muerte de su esposa. Sin embargo, Tom continuaba publicando imágenes de Alexis en línea, expresando cuánto la extrañaba y lamentando su pérdida. Su comportamiento resultaba contradictorio y desconcertante para muchos, alimentando aún más la especulación sobre su posible implicación. Sumando al sufrimiento de la familia, se produjo un error burocrático respecto al cuerpo de Alexis. Debido a un error administrativo, Alexis fue registrada bajo su apellido de soltera, Alexis Lake Robinold, con Tom designado como su pariente más cercano. Superficialmente, esto podría haber parecido un procedimiento estándar, dado que Tom era su esposo. Sin embargo, esta situación se convirtió en un problema significativo. Anteriormente, Tom había acordado con los padres de Alexis que su cuerpo sería trasladado a Pensilvania para que pudiera ser enterrada cerca de su familia. A pesar de este acuerdo, para el 18 de enero, el cuerpo de Alexis seguía en la morgue, y Tom había dejado de responder. Frustrada y desesperada por obtener respuestas, la familia de Alexis contactó a las autoridades. Descubrieron que Tom no había tomado ninguna medida para reclamar el cuerpo, lo que significaba que legalmente Alexis no podía ser trasladada.
Mientras tanto, Tom cesó toda comunicación con la familia de Alexis, cortándoles efectivamente el contacto y dejándolos en un limbo angustiante. Sin la cooperación de Tom, la familia no tenía autoridad legal para llevar a su hija de regreso a casa. Su dolor se vio agravado por un sentimiento de impotencia. Después de más de 2 semanas sin comunicación por parte de Tom y sin acciones respecto al cuerpo de Alexis, las autoridades intervinieron. Reconociendo la difícil situación de la familia, tomaron la decisión de cambiar el pariente más cercano de Alexis, de Tom, a sus padres. Este gesto compasivo permitió a su familia reclamar el cuerpo y finalmente llevarla a casa. Se celebró un pequeño y privado funeral en la ciudad natal de Alexis. Sin embargo, incluso mientras la enterraban, el misterio de su muerte seguía sin resolverse y la policía no estaba más cerca de identificar a su asesino. En las semanas posteriores al funeral, el comportamiento de Tom se volvió cada vez más errático. En lugar de colaborar con la investigación o cumplir con sus obligaciones como esposo de Alexis, huyó abruptamente de Texas. Las fuerzas del orden intentaron repetidamente contactarlo, pero no obtuvieron respuesta. Pasaron meses antes de que lograran localizarlo en Georgia. Cuando finalmente lograron establecer contacto con Tom, le solicitaron una muestra de ADN para ayudar en la investigación. Tom accedió inicialmente a proporcionar la muestra y se programó una reunión para principios de agosto de 2021. Sin embargo, fiel al patrón de su comportamiento, Tom no se presentó a la reunión. Con solo una vía viable de acción restante, la policía emitió una orden de arresto contra Tom. Para el 29 de septiembre de 2021, Tom fue oficialmente declarado fugitivo de la justicia. Las autoridades no perdieron tiempo en su búsqueda, decididas a llevarlo ante la justicia. Durante su investigación, rápidamente descubrieron una pista crucial. La hija de Tom residía en Fort Myers, Florida. Creyendo que podría estar refugiándose allí, la policía lanzó una operación de vigilancia. No pasó mucho tiempo antes de que confirmaran sus sospechas. Tom efectivamente se encontraba en la casa de su hija, y esta vez las autoridades estaban decididas a que no escapara nuevamente. El 6 de octubre de 2021, los U.S. Marshals rodearon la residencia de Fort Myers, listos para ejecutar la orden de arresto. La operación fue rápida y precisa. La hija de Tom y su pareja fueron escoltadas rápidamente fuera de peligro, garantizando su seguridad mientras los Marshals se preparaban para entrar en la vivienda. Armados y en estado de alerta, los Marshals ingresaron a la propiedad y comenzaron su búsqueda. La tensión era palpable mientras avanzaban por la casa, habitación por habitación, hasta que llegaron al dormitorio de Tom en la planta alta. Cuando los Marshals entraron, se encontraron con una escena escalofriante y devastadora. Tom estaba tendido en el suelo, con sangre acumulándose alrededor de su cabeza y manchando la alfombra bajo él. Salpicaduras de sangre cubrían las paredes, un testimonio aterrador del final que había elegido. Junto a su cuerpo sin vida, se encontraba un arma de fuego. Estaba claro que Tom se había disparado en la cabeza momentos antes de que los Marshals pudieran arrestarlo. Se llamó a los paramédicos, pero no pudieron hacer nada. Tom fue declarado muerto en el lugar, y su fallecimiento fue oficialmente clasificado como suicidio. Las secuelas de la muerte de Tom fueron tanto trágicas como frustrantes para quienes buscaban justicia para Alexis. Si bien las autoridades sospechaban firmemente de la implicación de Tom en el asesinato de su esposa, su suicidio dejó un vacío enorme en la investigación. En su declaración oficial, las fuerzas del orden describieron el comportamiento de Tom durante la investigación como evasivo y engañoso. Revelaron que existía un historial documentado de violencia doméstica en la relación entre Tom y Alexis, lo que solidificaba aún más su convicción de que Tom era responsable de su muerte. Según las autoridades, las acciones de Tom, su negativa a cooperar plenamente con la investigación, su huida repentina de Texas y su decisión final de quitarse la vida, eran todas indicativas de culpabilidad. Creían que si Tom hubiera enfrentado un juicio, habría sido acusado del asesinato de Alexis. Sin embargo, su suicidio les arrebató a todos, investigadores, amigos y familiares,
la oportunidad de conocer toda la verdad sobre lo que ocurrió la noche fatídica entre el 27 y el 28 de noviembre de 2020.